¿Qué tal, amigos de Logic? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches. Espero que estén muy bien. El día de hoy nos acompaña el licenciado Roberto. ¿Cómo estás, amigo? Gusto en saludarte, amigo, desde la distancia de nuevo. Desde la distancia de nuevo. Y bueno, un fichaje que tenemos, una incorporación, refuerzo de último momento. Licenciado Antonio Castillo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ricardo? Un gusto y gracias por la invitación. Qué buen fichaje nos aventamos, mi querido Roberto. Totalmente. De hecho, muchísimas gracias, Tony, por haber aceptado esta invitación. ¿Por qué no presentarte? Un excelente litigante civilista, experto en obligaciones, en contratos y sobre todo en el tema que tiene que ver hoy con las garantías y el incumplimiento de garantías, ¿no? Cuando algún producto o algún servicio adquirimos y nos dicen, bueno, pues tiene tal garantía, está garantizado por tanto tiempo, pero por alguna razón no nos la hacen válido o no como nosotros consideramos que nos lo prometieron. Gracias, Roberto. Para mí es un placer colaborar con más que dos grandes colegas, dos grandes amigos, tanto tiempo de conocernos y encantado de participar en esta plática, de tratar de impartir y de compartir más que nada los conocimientos que uno tiene en la materia para prevenir cualquier tipo de eventualidades y siempre hacer compras inteligentes. Muy bien. Pues bueno, vamos a entrarle hoy. Aquí no le ha pasado. Creo que si algo nos da coraje en esta vida es que nos vean la cara de mensos, ¿no? Que nos digan, que nos vendan gato por liebre, que nos den la garantía, los beneficios, sobre todo porque el producto es bueno, pero siempre, de alguna forma, esta promesa que al final no se cumple, creo que es algo de lo que más nos puede llegar a hacer enojar, sobre todo cuando llega el momento y te dieron, ahora sí que gato por liebre, ¿no? Entonces, este caso creo que refleja lo que más alguno ha vivido. Yo personalmente fui víctima de este caso, y en su momento me hubiera encantado, a lo mejor estaba muy chavo, no tenía la posibilidad de tener al alcance este tipo de cosas, pero me hubiera encantado que hubieran platicado de esto. Y bueno, el incumplimiento de la garantía. Y el caso de hoy tiene que ver justamente con esas garantías, estas compras que suceden y que de pronto te extienden o te dan una garantía que te prometen que te van a dar, ahora sí que un plazo adicional, sobre todo cuando estamos comprando cosas que son usadas o que se conoce que son de alguna forma que no son particularmente nuevas. Y en este caso, por ejemplo, pues bueno, por una promoción anunciada con motivo del Buen Fin, Joaquín adquirió un coche de lujo de marca alemana de una agencia se llama Seminuevos como Nuevos, ¿no? Estos típicos que te dicen, ¿sabes qué? Tú no te preocupes, el coche está excelente y tú de alguna forma te dan esa garantía, sientes que, bueno, pues que estás comprando realmente bueno. Y dentro de la publicidad, pues esto lo convenció a que estos seminuevos pues venían con una garantía de 6 meses sobre cualquier reparación, sobre cualquier desperfecto, y que incluso si el coche no estaba en condiciones, te lo cambiaban por otro de similar precio, ¿no? Entonces, pues obviamente, ¿quién no quiere esto? De alguna forma uno sí tiene la duda y se termina de convencer y se enamora. Pero a los 4 meses de haberlo adquirido, el coche se calentó en carretera, ¿no? Entonces, pues ya iba Joaquín muy contento a la playa y se regresó en madrina, ¿no? Y tuvo que ser remolcado por una grúa y bueno, Joaquín lo llevó a la agencia de seminuevos, que le dijeron que no se preocupara, que lo iban a checar, que seguramente había sido cualquier otra cosa, y lo manda al servicio de reparación y mantenimiento que la propia agencia tiene. El taller tardó 3 semanas y media en reparar el vehículo por causa de una pieza que venía de Alemania y bueno, pues que era muy complicado tenerla antes, pero que el coche iba a estar perfectamente cuando terminara. Y bueno, pues Joaquín no le queda opción, se tiene que esperar. Y bueno, llega la pieza y el coche parece que funciona bien. 2 meses después, el vehículo vuelve a calentarse y de alguna forma, pues, Joaquín los vuelve a llevar a la agencia y le dicen que lamentablemente la garantía ya no está vigente, que ya se pasaron los 6 meses, que les encantaría ayudarlo, pero pues que la verdad es que las políticas no lo permiten, ¿no? Y bueno, le dicen que con mucho gusto, si él quiere, pues le pueden hacer una reparación con un precio especial de 60,000 pesos, por que no, debido a que hay que desmontar el motor y pues esto obviamente hace que
que el costo de la reparación sea muy complicada porque la grúa y bueno, todo lo que tiene que ser. Entonces, pero bueno, que con muchísimo gusto le van a apoyar. Obviamente Joaquín súper molesto con lo sucedido, y la cotización que le dan lo lleva con su mecánico de costumbre y le dicen, bueno, pues que la falla se debe a que pues, es un problema realmente, no es un problema nuevo, es un problema viejo y que incluso él detecta que había sido reparado con anterioridad, es decir, incluso tiene piezas no originales, lo que quiere decir que ya le habían metido a mano antes, es decir, terminados como nuevos, pues no tanto. Entonces, pues bueno, vamos a entrarle a los tres momentos que conocemos ya, que son una costumbre aquí en Logic. El hubiera no existe, la acción oportuna y el costo de la desidia. Díganme si ustedes no han tenido un caso parecido o no han conocido de algo similar. Pues la realidad es que sí. A ver, es típico que a veces entiende uno algo, pero la realidad es que en este caso la ley es clara. Cuando te dan una garantía, cuando te prometen algo, una promoción generalmente, pues esa promoción tiene que cumplir determinados parámetros o si no, pues lo que está marcado es lo que es, ¿no, Tony? Ahora sí que recuerdes un poquito cómo está la ley de Profeco en estos casos. Sí, Profeco deja libertad en el sentido de fijar las garantías, establece un mínimo, ¿verdad? Que prácticamente nadie se ciñe al mínimo, sino que amplía el plazo para la garantía que debe tener, en este caso, el vehículo que se compró, ¿sí? Habrá que checar la garantía si tiene algún tipo de letra chiquita o no. En lo particular a su servidor, he pasado por situaciones en el sentido que, bueno, la garantía es de tantos kilómetros o tantos años después de que se compró, sin importar cuántos kilómetros tenga, lo que ocurra primero y demás, ¿no? Y casualmente todo este tipo de situaciones ocurren ya cuando está el límite de la vigencia de la garantía, ¿no? Y es ahí donde empiezan varios dolores de cabeza en cómo podemos reparar, en cierta forma, el daño que hemos sufrido por este tipo de circunstancias. Así es. Pues bueno, vamos a entrar al hubiera no existe. Y creo que aquí hay dos cuestiones básicas, ¿no? Principales en el tema de prevención, que es revisar el contrato. Muchas veces te dicen, no, sí, la garantía te la damos, cuenta con ella, ¿no? ¿Cómo crees? Somos de confianza, ¿qué pasó? Luego, ¿qué me diste cara? Pero papelito habla, ¿no? O sea, creo que cuántas veces no nos ha pasado que esta parte, de alguna forma, pues confiamos, al final del día queremos ser bien pensados y la verdad es que a veces juega en nuestra contra. Sí, definitivamente. No solo papelito habla, sino que a veces las garantías, hay que decirlo, no vienen directamente pues en el contrato, no están incluidas en el contrato. Sucede mucho con productos, también así con servicios que te dan a veces una póliza aparte, un papel aparte, pues que al final es justo eso, es esa declaración de voluntad de la persona que te está dando el servicio, que te está vendiendo el producto, y que no suelen ir incluidas en los contratos porque a veces las garantías, como en el caso que nos ocupa, pues son una promoción, ¿no? Entonces a veces nos quedamos con el contrato, damos por hecho que ahí está, pero en realidad pues no aparece. Lo primero, lo principal, lo básico es revisar el contrato, que aparezca la garantía y no nada más que aparezca, que diga exactamente pues eso que te están vendiendo o eso que te están prometiendo. Y como segundo punto, solemos obtener un informe de las reparaciones y piezas cambiadas. Aquí me gustaría, Tony, que nos dijeras o que abundaras un poquito más en esto. Verdaderamente hay que prepararse, hay que tener esa mentalidad de, a ver, puede ser que esto me vaya a servir después, porque ahí sí yo incurro en que no pido o no suelo pedir un informe de las reparaciones, por ejemplo, de mi coche. Me dicen, le quitamos esta pieza, ¿la quiere? No la quiero, quédesela, pago y me voy contento pensando que pues ya, mi coche ya no va a volver a fallar. Claro, y me voy a permitir hacer una observación al primer punto en el sentido de revisar el contrato. Como ustedes bien mencionan, Roberto, Ricardo,
en el sentido que hay que checar efectivamente que la promoción esté inserta en las cláusulas del contrato, pero más allá de eso, hay que revisar y verificar que según la naturaleza de la operación, en este caso, ver si está registrado o no el contrato de adhesión, porque estamos de acuerdo que estas compraventas son precisamente una adhesión, ¿no? O sea, yo le llego al precio, ahí está, y no vamos a negociar muchas cosas más. Yo ya tengo un formato de contrato como agencia de vehículos seminuevos en este caso, y si quieres, hay que firmar la hojita que viene ahí, ya está todo determinado, el único espacio que viene abierto es para colocar el vehículo, el precio y demás. Pero si así fuera, si es una venta masiva, hay que checar que ese formato esté registrado en Profeco. Y es muy importante porque en caso de que por ley esté obligado el proveedor a tener registrado su contrato y no lo tenga, pues esto nos va a indicar que ese contrato es nulo, pero nulo en perjuicio o más bien en beneficio del consumidor. Es decir, cualquier cláusula o condición abusiva que se haya estampado dentro del mismo no será aplicable en perjuicio del consumidor. Eso viendo o adelantándonos pues a un tema de prevención para ya después quererlo remediar, ya sea en un litigio administrativo vía protección de derechos del consumidor o en un litigio civil. Que hablando del tema de litigio civil, esta segunda parte del hubiera no existen acerca del informe de las reparaciones y piezas cambiadas es fundamental para poder acreditar un daño que se hubiese ocasionado por, en este caso, el mal estado de conservación o el uso inadecuado o el tema de que no está sirviendo para las funciones que estamos destinando el vehículo que compramos. ¿Por qué es muy importante? Porque eso, una de dos, o nos ayuda a realmente tener una acción sólida o al revés, puede ser aquello que cabe la tumba de nuestras aspiraciones en juicio, porque quizás viene insertado que se han hecho un montón de modificaciones al vehículo, que en cierto punto, desde un punto de vista técnico, ya no sea funcional, y en ese sentido nosotros estamos aceptando ese riesgo, o por lo contrario, estamos dando fe de la existencia de un aparente estado normal de uso en este caso, el vehículo, para posteriormente alegar que aún y cuando se manifestó eso y hubo una buena fe en el sentido de que estaba todo completo, al final de cuentas no lo fue así. Oye, Tony, déjame preguntarte algo. En este caso, da a entender o parece que la agencia pues ya no tenía muy buenas intenciones. No era la primera vez que el coche lo reparaban, lo vendieron seminuevo como nuevo. Puede suceder que el taller o la agencia pues se niegue a dar ese informe. ¿Hay manera de obligarlos? O sea, si nos dicen, o sea, no sé, pues se le hizo A, B y C y se lo pongo así en una nota de remisión muy, muy sencillo. ¿Hay forma o modo de obligarlos o de obtener ese informe un poquito más detallado, o eso ya también sería materia de una queja? Es muy importante puntualizar el tema en qué punto se va a exigir, ¿no? Si es el tema previo o materializándose la compraventa, pues va a ser algo de libre voluntad, ¿no? Me lo proporcionas, adelante, y si no, yo corro ese riesgo. Ya después que hubiese ocurrido, en este caso, el siniestro, por llamarlo de alguna manera, o el mal funcionamiento del vehículo, sí hay facultades, al menos de la Procuraduría Federal del Consumidor, de Profeco en este caso, de indagar en ese sentido, y también en un juicio civil, desde luego, por medio de una prueba pericial, se puede llegar a reconstruir el tema de cómo estaba el vehículo, qué fue lo que ocasionó el desperfecto y por qué ocurrió ese desperfecto. Excelente. De acuerdo, pues bueno, importante estas dos cosas, ¿no? Es decir, que el contrato a veces nos da flojera leer, ¿no? Y la verdad es que ¿quién se pone a leer tantas hojas? Acepto términos y condiciones, vámonos. Pero la verdad es que si para efectos de la garantía, sobre todo si es un motivo de compra, si no estamos seguros, hay que revisar que aparezca, y en dado caso, nos diste un buen hack ahí, mi querido, perdónenme, mi querido Tony, si por alguna razón no está registrado el contrato, posiblemente pueda jugar a nuestro favor. Claro.
Ok, pues bueno, vamos entonces a la acción oportuna. ¿Qué pasa si yo ya estoy dentro de ese tema? Es decir, ya no me quieren reparar el coche, yo ya de alguna forma ya estoy en esta parte de decir, oye, pues el coche no lo tengo parado, no funciona, no me voy a gastar 60,000 pesos en una reparación que tú me quieres proponer, pero a la vez, pues era parte de mi garantía. ¿Qué hacer en ese momento? Bueno, pues lo primero es, aquí lo tenemos, y va muy de la mano con lo que nos comentó el licenciado Tony, ¿no? El licenciado Antonio, que es, pues, obtener por escrito el diagnóstico, pero de tu mecánico. O sea, en el caso, y como lo vimos, reparan el vehículo, tardan casi un mes, ponen como excusa una pieza que tiene que venir de Alemania, y cuando vuelve a fallar el vehículo, es ahora el mecánico de confianza, el de cabecera, el que nos dice, oye, pues es que esto falló porque ya había fallado antes, no estuvo bien reparado, no le pusieron las piezas. Pues de nuevo, en este caso ahora a nuestro mecánico pedir ese diagnóstico por escrito, ¿no? Aquí pregunta Tony, ¿qué tan especializada debe ser o podría ser en un eventual procedimiento o en un juicio esa prueba pericial? ¿Nuestro mecánico ordinario podría ser apto para poder desahogar una de esas pruebas? O sea, ¿su diagnóstico podría servir o habría que ir a buscar en otro lado? Yo considero que hay que buscar en otro lado. Digo, vamos partiendo del supuesto y estamos suponiendo que ese mecánico es una persona que tiene años realizando un oficio, pero es precisamente un oficio. Si no tiene un conocimiento especializado adquirido vía estudio o conocimiento. Y el Código Civil define la prueba pericial como aquel dictamen elaborado por un experto y que tenga las credenciales para ostentarse como tal. Normalmente cuando uno oferta una prueba pericial, independientemente de la materia que se trate, pues hay que exhibir la cédula profesional del perito, hay que exhibir, al menos manifestar en qué rama del conocimiento está especializado y qué títulos y autorizaciones cuenta el diestro en su haber para poder ostentarse como un experto. Ahora, si realmente el problema es el funcionamiento del vehículo como tal, va a ser complicado encontrar a alguien que tenga las credenciales como tal y que pueda fungir como perito, ¿no? Porque estamos de acuerdo en que la mayoría de los que saben del funcionamiento del vehículo son mecánicos y para el tema de conocer de mecánica, no forzosamente se tiene que cursar una carrera técnica, que sí las hay. Y de preferencia, habría que buscar a alguien que tuviera esas credenciales, quizás secundado por la persona que ejerce el oficio de facto, de hecho. Sí, de hecho es muy común, ¿no? Que le decimos el INGE, ¿no? Aquí los tengo en la mente, ¿no? Ah, sí, llévalo con el INGE o con el ingeniero, pero en realidad, pues puede ser que no lo sea o que no tenga cursadas o acreditadas esas credenciales, que para ya un caso de esta naturaleza, un caso que podría llegar a juicio, que podría requerir una prueba un poquito más especializada, pues entonces sí es necesario, pues ahora sí que averiguar. Yo creo que sería otro punto de la acción oportuna, que aunque no lo tengamos en pantalla, ¿no? Asegurarte que la persona que te va a hacer el diagnóstico, pues sí cuenta con esas credenciales que en determinado momento podrían acreditarlo como un experto, un perito en un eventual procedimiento o en juzgado. Claro, pero de cualquier forma el diagnóstico inicial por el mecánico de confianza es muy importante, ¿no? Porque no va a ser una prueba directa que va a inclinar el fallo del juez en este caso, pero sí va a ser un indicio que vinculado con otras pruebas puede inclinar la balanza a favor de, en este caso, el reclamante o el comprador del vehículo. Perfecto. Sí. Bueno, la segunda acción sería acudir a Profeco. Y aquí la pregunta sería, ¿qué es lo más recomendable? Es decir, yo ya tengo este problema encima. A veces la gente pues acude a Profeco de forma directa. ¿Qué se recomienda? ¿Se recomienda que te acompañe a alguien, que tengas alguna, o sea, que te asesore un abogado como tal? ¿O tú lo puedes hacer tú solo? ¿Qué es lo que procede normalmente? ¿Qué recomiendas, Tony, en ese sentido? Pues depende del ánimo
de que tenga el reclamante o el afectado en este caso, ¿sí? Porque Profeco, por principio de cuentas, es un procedimiento inicialmente conciliatorio, únicamente conciliatorio. Entonces, requiere de la buena voluntad de ambas partes para llegar a un acuerdo, ¿sí? Si una de las partes, o sea, aquí no va a haber, reitero, cuando sea en una fase inicial y cuando Profeco únicamente funja como un organismo que fomenta la conciliación y no cuando está actuando como árbitro, porque ahí ya cambia el tema, pero en un inicio y el procedimiento que normalmente conocemos en Profeco es el conciliatorio. Entonces, si realmente ambas partes, y en este caso el vendedor, pues está dispuesto a salvar su buen nombre y su reputación como comerciante y proveedor, pues quizás podemos explorar esa opción, ¿sí? Y también se puede usar como una opción para crear una prueba adicional, ¿sí? Oye, ¿sabes qué? Yo fui, metí esta queja contra este proveedor y aun cuando pues, es evidente que tengo la razón, o sea, él no quiso llegar a un acuerdo conciliatorio en la etapa correspondiente. Eso, desde luego, pues va siendo otro indicio más, una prueba más, y es una prueba documental pública de que todo lo actuado ahí tiene valor probatorio pleno. En ese sentido, pues puede ser un indicativo pues de la conducta omisiva o fraudulenta, en este caso del proveedor, con lo que ha venido haciendo negocio normalmente, ¿sí? Entonces, si esa es la intención, es un buen camino. El tema del arbitraje, ya ahí Profeco sí va a entrar en estudio de quién tiene razón, pero va a depender mucho de qué se esté buscando, si es como una prueba adicional, si realmente creemos y todavía aspiramos a que el proveedor reconozca su error y nos dé ese beneficio de respetarnos la garantía que nos dio, o también, o sea, reitero, si el contrato debió haber sido registrado y no lo fue, pues bueno, ahí el proveedor corre un gran riesgo de que bien, si no se arregla el asunto con el consumidor, la Procuraduría puede actuar de oficio e imponer las multas derivadas de las omisiones en las que incurrió el proveedor al no haber realizado su actividad comercial dentro del marco de protección al consumidor. Entonces, también es un perjuicio adicional para aquel que no está haciendo las cosas como debe ser. Entonces, ese castigo, pues también puede ser, o amenaza de castigo puede ser un aliciente para que haya una conciliación en el asunto en particular. De acuerdo. Entonces, sí, adelante. Sí, perdón, Roberto. Lo único que, a ver, es que muchas veces lo hemos escuchado, muchísimas, no solo como abogados cuando lo recomendamos, sino de las mismas personas cuando comentan o mencionan Profeco, pues es que no se logra nada o Profeco no hace nada. Tu consejo sería, Tony, si se arregla en Profeco bien y pues ya ganaste, ahorraste en tiempos y demás, pero aun pensando que ahí no se arreglen las cosas, vale la pena de cualquier modo entonces sí acudir a Profeco y sí agotar esa instancia, ¿cierto? Debo decir en ese sentido, mi estimado Roberto, que Profeco ha mejorado en varios aspectos, por ejemplo, con el tema de la pandemia, y bueno, ya desde antes, bueno, ya existía Concilianet, que es que la conciliación, o bueno, todo el procedimiento de queja, determinados proveedores que están dados de alta dentro de ese sistema, todo el tema es electrónico y se resuelven las conciliaciones por medio de videollamadas. Eso es buenísimo y es un gran avance. Lamentablemente son muy pocos los proveedores que están así y en su mayoría son proveedores muy grandes, ¿no? Por ejemplo, aerolíneas, servicios de telefonía, de televisión por cable y demás. No creo que esta empresa fuera parte de, ¿no? Pero aún así, con todo y que la pandemia realmente sí ha alargado muchos procesos administrativos y judiciales, creo yo que es importante utilizar los medios que estén a la mano del consumidor. Tal vez, en este caso, por la cuantía del asunto, un juicio civil sí sea óptimo y considerable, porque estamos hablando de cerca de 60,000 pesos, ¿no? Pero hay veces que las reparaciones son de 2, 3,000, 5,000 pesos, que en ese sentido
habiendo la forma de acudir ante Profeco, no lo hacemos y quizás estamos bloqueando un expediente judicial que servía para resolver otro tipo de causas que por su naturaleza nada más tienen esa vía, y nosotros podemos habilitar el tema de Profeco de inicio, aunque su credibilidad o la fama que tiene, como tú bien dices, Roberto, es que no resuelve nada, pues nunca está de más, y hay que ser muy conscientes, pues, de todo lo que engloba la operación que realizamos, ¿no? Yo digo, claro, pero me encantó eso, me encantó que nos dejas claro que acudir a Profeco cuando son cuantías bajas puede valer mucho la pena, pero ya en una cuantía más alta, digo, en este caso es una reparación de un vehículo, pero hay otros servicios igualmente, o productos igualmente caros, y entonces ahí ya el consejo tuyo entonces sería considerar como primera opción ya un juicio, ¿cierto? Saltando Profeco. Sí, en este caso, por la cuantía, sí. Y Perfecto. realmente va a ser muy difícil, reitero, por la cuantía, que el proveedor reconozca que lo que vendió no tenía las calidades suficientes, al menos para garantizarse esa manera, ¿no? Claro. Oye, y fíjate que me encanta, esta pregunta que nos hace Santos, no es que la hayas contestado del todo, pero que redondea mucho la idea pasada. Y él pregunta que si es obligatorio que los contratos de los proveedores estén registrados ante Profeco. Yo a mí me gustaría, si es obligatorio, ¿y cuál es la consecuencia? La obligatoriedad va a desprenderse del tipo de bien o servicio que el proveedor esté comercializando. Por ejemplo, hay ciertas actividades o bienes que por ley deben de estar registrados. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el tiempo compartido. Si el proveedor a eso se dedica, a vender servicios de tiempo compartido, tiene que estar forzosamente registrado el contrato en Profeco, sí o sí. Por ejemplo, el tema de la venta de inmuebles destinados a casa habitación. Ojo aquí, no importa que sean departamentos. Todos los inmuebles que se destinen a casa habitación, si es una actividad que se repita, o sea, que realmente quien la realice alcance el estatus de proveedor conforme a la definición que provee la Ley Federal de Protección al Consumidor, que es que precisamente sea una actividad reiterada, ¿sí? También tiene que estar registrado, ¿verdad? Excelente. El tema, en ocasiones también la comercialización de mercancías en sí también debe estar regulada, y los servicios de suministro también tienen que estar registrados. Son básicamente los 4 contratos que deben estar registrados. Y la otra salida que da Profeco, o sea, si tú te metes a la ley, vas a encontrar esos 4 tipos de contratos que la ley dice que deben estar registrados. Pero adicionalmente la ley abre la puerta por si la NOM que regula tu actividad comercial requiera de la inscripción. O sea, ya no lo vamos a ver en la ley, pero nos tenemos que ir a la NOM, y en la NOM si ahí, por ejemplo, si nosotros nos dedicamos a vender muebles de oficina y la NOM que regula esa actividad estipula que debe registrarse el contrato, entonces también lo tenemos que hacer así. Hay una página en Profeco, que es la del registro de los contratos de adición en línea, donde podemos observar todo el catálogo de las actividades que deben ser registradas, el contrato de adhesión en Profeco. Y de hecho, si no se tiene un contrato propio, Profeco te provee de un contrato base al que tú te puedes adecuar o adaptar esas cláusulas, y pagas por descargar las cláusulas de ese contrato, y ese contrato es el que va a estar registrado para tu operación comercial. En caso de que no esté registrado previamente el contrato, hay que hacer el trámite. ¿Y cómo es el trámite? Bueno, mediante un escrito libre, se solicita la inscripción del contrato, obviamente hay que acompañar el contrato, y definitivamente, sea el contrato que sea, siempre va a derivar en un oficio de una serie de observaciones que Profeco nos va a pedir que modifiquemos para que el contrato sea completamente registrable y quede registrado en Profeco.
Pues vamos a continuar. Tenemos una tercera sección, una última sección, que es pues el costo de la desidia, ¿no? O sea, ¿qué sucede si no actúo? Si no voy más allá, ¿no? Si no actúo ágilmente ejerciendo la acción oportuna. Y en ese sentido, pues lo primero es, tendrás que pagar tú la reparación. O sea, si no acudes ante Profeco, si no decides consultar a un abogado y preparar una demanda civil, la reparación va a salir de tu bolsa, o sea, no hay mucho más para dónde hacerse. Pero también se puede perder la acción ante Profeco. La ley dice que tenemos 1 año para levantar esa reclamación o presentar esa queja. Y aquí me gustaría preguntarte, Tony, como especialista en litigio, me sucedió, ya lo dejé ir, entre que no quería dejar mi coche porque sí lo necesitaba, lo arreglé. ¿Puedo reclamar ese dinero que yo ya, o sea, no ya que me reparen el vehículo, sino yo ya lo reparé? ¿Puedo demandar, sobre todo si ya perdí esa acción de Profeco, el que el proveedor, el que estaba encargado de la garantía, pues que me reembolse lo que yo haya gastado? Desde luego, aún y cuando tú ya hayas desembolsado de tu dinero para pues, arreglarlo, porque al final de cuentas tú tienes que seguir moviéndote, tienes que usar el vehículo, por eso invertiste y por eso lo compraste. En este caso, tú perfectamente puedes ejercer la acción para que se te devuelva aquello que pagaste con motivo de un daño que sufriste, en este caso, porque el bien que compraste tenía ciertos vicios ocultos, que precisamente a la vista, pues tú veías el carro muy limpio, muy bien detallado, encerado, pulido, con una limpieza impecable en los interiores y con un lavado de motor también que se veía como nuevo, ¿no? Entonces era prácticamente imposible a primera vista visualizar pues, cómo estaban las cosas en las entrañas del vehículo como tal, y perfectamente puedes acudir a un juicio civil para solicitar el pago en vía de reembolso de lo que tú gastaste por ese daño que sufriste. Y no solamente eso, o sea, estamos hablando que es la reparación, pero también gastaste en las grúas cuando te dejó tirado, duraste un tiempo sin poder ir a lo mejor a algunas citas de trabajo o a tu oficina, o si tú utilizabas el vehículo para salir a carretera porque tienes clientes fuera de la ciudad, también puedes alegar ese menoscabo en tu patrimonio como un perjuicio, ¿no? Aquello que dejaste de ganar, que era una ganancia lícita por un daño que se te produjo. Oye, así Perdón, Roberto. No, adelante. Mira, la verdad es que aquí voy a ser muy práctico y voy a pecar porque a pesar de que soy abogado, la pregunta creo que va a ser bastante, ¿cómo decirlo?, ácida, pero en el supuesto, poniéndome del lado de quien de pronto no tiene la carrera o de pronto tiene ese tipo de cosas, ¿en qué punto vale la pena? Porque a veces dices, híjole, voy a tener que contratar a un abogado, no va a tener que aventarnos con tiempo de juicio, y luego el abogado te pide dinero para las copias, y bueno, se te va la vida y tomaste a enojar, y ni una ni otra, ¿no? Realmente, ¿a partir de qué monto parecería que vale la pena aventarse el tiro más largo de hacer del tema de la demanda civil? Con toda franqueza, Tony, con toda franqueza. Les voy a ser muy honestos, o sea, no debe haber un monto mínimo. ¿Por qué? Porque más en cuestiones de dinero hablando, no hay asunto chico para un abogado ni tampoco perjuicio menor para el afectado, ¿no? Claro. Entonces, si tú realmente consideras que hay un perjuicio de 10,000 pesos, pero esos 10,000 pesos pues es una suma importante para ti, debes de saber que lo puedes recuperar, pero que vas a tener que hacer un gasto, en este caso en los honorarios del abogado y también en los del perito que emite ese dictamen para acreditar que había un vicio oculto desde antes de que ocurriera el incidente o el siniestro del vehículo en sí. Entonces tal vez te salga un poco más caro de lo que ya invertiste, pero en
La realidad es que los gastos y costas también se pueden cobrar y se te debe de reembolsar aquello que erogaste con motivo de tu defensa en juicio. Ahora, queda realmente en algo muy personal del afectado, ver si decide actuar o no. Pero es muy importante que previo a empezar el juicio, cuando vaya con el profesional del derecho que lo va a apoyar con este tema, pues que sí haya muchísima honestidad y sobre todo que el cliente no deje de preguntar cosas por pena, ¿no? Pues sí, bueno, yo tengo esta situación, ¿qué porcentajes o probabilidades de éxito tengo? A ver, igual yo estoy suponiendo pues que sí, que hubo un vicio oculto y demás, pero quizás esa cláusula de la garantía que no hemos visto, pues no deje lugar a dudas y si nos toca un juez que tenga un criterio muy rígido, él se va a ir por la literalidad de la cláusula de la garantía y él no le va a importar las circunstancias, se va a ir nada más al lapso de tiempo en que se compró el vehículo y en el cual sucedió el desperfecto y va a decir, bueno, aquí decía que 6 meses, ocurrió a los 6 meses con 5 días y esta cláusula, pues no hay ninguna responsabilidad porque ya no había garantía. Entonces, sí es muy importante que el abogado que va a llevar el asunto, pues sí sea muy realista y sobre todo que tenga ciertos estándares y criterios muy éticos, ¿no? Porque de repente puede haber algún abogado que agarre el asunto nada más por generar algún ingreso, cobrar un honorario, cuando para sus adentros sabe que la acción no va a prosperar. Entonces, también es responsabilidad del consumidor exigir y sobre todo cuestionar en todo momento qué se va a hacer, cómo se va a hacer y cuánto va a costar y qué probabilidades de éxito se tienen, ¿no? Pero realmente no hay un mínimo ni un máximo. Yo creo que la justicia está al alcance de todos y en cierto punto es un derecho subjetivo de decidir si el afectado opta por activar o no la maquinaria jurisdiccional para que le resuelva su problema. No, claro, de acuerdo. De hecho, esa parte, obviamente, nosotros es importante decir que desde Logic, pues obviamente buscamos que así sea. Sin embargo, a veces en la realidad, pues es más pesada, ¿no? Sobre todo por lo que mencionas justamente entre pagar a los peritos, pagar al abogado, a veces, como dice el dicho, sale más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Por eso, de alguna forma, la pregunta iba enfocada en decir, bueno, a ver, a partir de qué punto vale la pena invertir o no invertir, sobre todo porque hay veces que se vuelve muy tedioso para las partes, y que obviamente lo que queremos es que esta opinión sea una opinión que pudiera llegar a ser simplemente personal, ¿no? Pero estamos de acuerdo contigo con lo que nos comentas. Yo creo que para esto, Roberto, y cerrando de alguna forma este tema, pues valdría mucho la pena hacer énfasis sobre todo en las cosas que nos pueden ayudar a sacar adelante el asunto. Es decir, sí. Creo que a mí hay algo que me encanta, que tiene que ver con los focos rojos, ¿no? Entre más latoso seas y entre más insistente seas en que las cosas funcionen pronto, creo que más fácil haces que la contraparte también. Siempre hemos puesto sobre la mesa el tema de la negociación, pero creo que no hay que dejar las cosas hasta el final, ¿no? Porque después se vuelven más pesadas de llevar a cabo, la verdad es que pierden interés, y al final pasa eso, bueno, ya lo arreglé, ya, vámonos, ¿no? Sí, o sea, definitivamente yo creo que lo que hemos ido comentando, lo que el licenciado Antonio también nos ha ido enriqueciendo es, en primer lugar, actúa cuanto antes. O sea, tú necesitas tu vehículo y no quieres gastar, actúa cuanto antes. El servicio ya falló, la compra que tuviste ya falló, no lo dejes para la siguiente semana o para cuando tengas tiempo en el fin de semana. Pues ahora sí que es como casi cualquier cosa a la que le queremos dar una importancia, ¿no? Actuar rápidamente porque pues permite que el daño, inclusive el objeto, si en el caso del vehículo, a lo mejor el daño se acrecienta si dejas pasar el tiempo porque se oxida alguna pieza, en fin, actuar ágilmente, revisar las cláusulas de tu contrato, guardar los contratos. O sea, hay gente muy organizada que tiene una carpeta para cada cosa que compra, para cada reparación del vehículo y los tiene cronológicos. Y hay gente que no, hay gente que tiene otro sistema, a veces guardamos todos los tickets en un cajón y a veces ni siquiera sabemos dónde los dejamos. Entonces, guardar el contrato, guardar las garantías para poder acudir a ellas, leer muy bien
cuando adquirimos el bien o el servicio, que la garantía coincida con lo que nos están prometiendo y tener particular atención cuando se trata de una garantía en promoción por un Buen Fin, por cualquier otra circunstancia. Y precisamente pedir los informes, en este caso, de cada reparación. Yo me atrevería a decir, si ya llegaron con su abogado, inclusive pedirle a él, pues más que un informe, una prospección, ¿no? También los abogados les daremos un contrato de prestación de servicios, pues donde dice cuál es la expectativa para el caso. No sé qué más se me pudiera estar escapando, Tony. Sí, efectivamente, como bien mencionas, aquí que hombre precavido vale por dos, ¿no? O sea, siempre hay que tener mucho cuidado al momento de realizar alguna operación por las repercusiones que puede tener. Y como bien dijo Ricardo también, ¿no? Si vemos por ahí que se prenden ciertas alertas, pues quizás esa operación o ese proveedor no sea mucho de fiar, ¿no? Y más vale buscarle por otro lado. Pero sí, yo coincido, el tema de la prevención, del orden y la organización de los documentos, como bien refiere Roberto, es fundamental. Pues bueno, amigos, gracias por hacer esto posible una vez más. Tema a veces un poquito incómodo, pero vale la pena saber por dónde y saber que también hay formas, ¿no? Y que también se le puede hacer este tipo de cosas. Ojalá no les pase, pero si les pasa, bueno, pues ya saben. Roberto, Tony, gracias. Gracias, licenciado Ricardo. Gracias, licenciado Antonio, por habernos acompañado. Un gusto y les mando un abrazo afectuoso, Roberto, Ricardo. Gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego.